Ahora sí escucho. Listo, chicos, buenos días. Bueno, espero que estén súper. La capacitación de hoy es sobre objeciones y cómo podemos cómo contraargumentarle al cliente, dependiendo de la pregunta que nos vaya a hacer. Lo primero que entender de objeciones es que las objeciones van a variar dependiendo de la etapa del proceso de compra en la que nosotros estemos. Entonces, las objeciones en las que nos vamos a centrar hoy principalmente van a ser para una etapa inicial del proceso. Carol, O cuando, perdóname, ¿será que le puedes escribir a Vivi porque falta Vivi? Súper importante. vale, Creo que Vivi está en la sala de sales. O la puedes pasar y se está grabando, ¿cierto? sí, Ok. Dile a mandarle para acá. Hola, Vivi. creo que ya está. Vivi. Listo, Sí, ya. está por ahí, Face. Yo qué es esto. Mm. Ok, bueno, entonces retomando, les estaba diciendo que las objeciones y los argumentos que vamos a utilizar van a variar de acuerdo en la etapa de compra en la que esté el cliente. Hoy nos vamos a centrar en unas etapas, en la etapa preliminar o en las primeras etapas del proceso de compra. Las objeciones más difíciles del cliente son las que se dan en el proceso inicial. ¿Por qué? Porque ahí hay más probabilidad de perder un cliente. Y cuando nosotros vamos a objetar en una fase del proceso de compra que está más adelantada, entonces ya conocemos mucho más al cliente y sabemos más fácil cuáles argumentos estructurar para poderlo objetar. Entonces vamos a centrarnos en estas objeciones porque son de cierta forma las más difíciles y que nos pueden poner en riesgo entre ganar o perder un cliente, tanto si se dan en el buyer consultation como si se dan en el primer Zoom o la primera llamada con el realtor. Ahora, hay algo muy importante de entender de las objeciones en las primeras etapas del proceso, y es que si tú lo dices, no tiene el mismo valor que cuando tú le das la información al cliente para que el cliente lo concluya. Eso es fundamental y te va a poner a la derecha de ganar o a la izquierda de perder. O sea, que tú le digas al cliente, mira, tiene que ser de esta manera, no es lo mismo que tú le expliques al cliente las razones por las cuales la forma que tú le estás indicando es la forma más adecuada. Cuando tú lo dices, tiene un peso muy bajo porque eres prácticamente un desconocido. Lo máximo que tiene el cliente tuyo es tal vez haberte visto en un video, pero eso no es suficiente para que tus argumentos pesen más que las ideas que tiene en la cabeza el cliente. Entonces, lo que hay que hacer es darle la suficiente información como para que el cliente mismo sea quien concluye, ay, sí, esto tiene sentido, hace sentido todo esto en mi cabeza, y entonces yo como cliente concluyo que sí me parece y estoy de acuerdo en que esa es la mejor forma de hacerlo o de proceder, o si definitivamente como que mi idea era errónea, porque todos estos argumentos me están haciendo pensar que eso no era en ese camino, y ahora yo pienso y yo concluyo como cliente que esa es la mejor opción. Al momento que tú estás tratando de convencer a un cliente, perdiste la objeción. Ya ahí no hay objeción. Ya el cliente te motió. En su cerebro ya él te motió y va a pesar más la idea que él tiene que la que tú le estás exponiendo. Por eso, cuando nosotros vamos a estructurar una objeción, no empiezas nunca en contra de la idea que el cliente está ofreciendo. Empieza siempre entregando valor para que el cliente mismo vaya yendo por el camino que tú ya trazaste para él. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la primera objeción? Carol, Y super, en lo que estabas diciendo es llevar a concluir el cliente. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo puedo llevar a concluir el cliente para que me dé la razón? sí, claro que sí. Y en la primera respuesta, la primera pregunta, voy a ir explicando la estructura. Entonces, la primera objeción es la siguiente: no quiero preaprobarme hasta ver propiedades.
Esa es una idea con la que el cliente llega y es muy fuerte y marcada. Y es difícil en un buyer consultation derribársela, porque ya el cliente trae en su cabeza como no es como yo lo quiero hacer, no quiero ese compromiso, no quiero que me jalen el crédito, no quiero que se me... O sea, ya trae su estructura mental sólida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo no voy a empezar contrariando al cliente. Yo voy a empezar dándole una solución con su esquema mental y después le voy a armar otra solución que se la voy a presentar mejor, que es lo que yo quiero que el cliente haga. Entonces, ahora tenemos una herramienta súper importante que podemos usar y es la automatización que tenemos. Ahora, si una persona quiere ver casas, ya tenemos una fuente ilimitada en donde la persona puede ver casas y no estamos en riesgo de perderlo. O sea, yo no lo tengo que mandar a Zillow, yo no lo tengo que mandar al realtor.com, yo lo puedo mandar al portal de JP Legacy en donde el cliente va a poder ver propiedades y yo voy a estar monitoreando. Entonces yo empezaría el argumento así. Mira, nosotros contamos con un sistema en donde están todas las propiedades que están disponibles para la venta en la zona. Finalizando la llamada, yo voy a hacer que te llegue un correo electrónico con unas propiedades iniciales. Estas propiedades están mezcladas. Dependiendo de tus preferencias, tú puedes ir viendo propiedades que se asemejen más a lo que estamos hablando y a ti te gusta. En esta plataforma que yo te voy a indicar hay varios filtros. Si tú los usas, van a salir propiedades más acertadas a lo que tú quieres. Yo te voy a llamar mañana a ver si pudiste utilizar el sistema, has visto algunas propiedades, tienes dudas y qué te parece. Acuérdate que en esa plataforma, cuando tú ves las propiedades, ahí hay un corazoncito. Si tú la marcas con corazoncito, después va a ser más fácil en nuestra siguiente llamada poder resolverte cualquier duda o inquietud que tengas de cualquiera de las propiedades. Hasta ahí, en mi discurso, yo todavía no lo estoy obligando a hacer algo que el cliente no quiere. Yo le di una alternativa para que el cliente se empiece a sentir cómodo, que sí va a poder ver propiedades, que sí va a poder explorar, buscar, cacharrear, bla, 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 pero está todo en mi sistema. O sea, todo ahí yo lo tengo bajo control porque todo lo que el cliente vea yo lo voy a saber. Todo lo que el cliente le dé corazoncito yo lo voy a tener guardado. O sea, el cliente cree que estamos yendo de acuerdo a lo que él quiere avanzar, pero realmente estamos en el camino que la organización quiere que esté. Ahora, lo puedo rematar y decirle, mira, yo te envío el correo electrónico, tú filtras las propiedades, a las que les gustas le dan corazoncito, mañana yo te voy a volver a llamar, seguimos hablando de las propiedades, pero quiero explicarte algo. Cuando tú haces un proceso de preaprobación, eso quiere decir que tú vas a tener un realtor que exclusivamente va a estar buscando las mejores oportunidades de inversión para ti. Tú vas a ver en la plataforma que yo te ofrezco que realmente casas que se venden hay muchas, pero oportunidades de inversión las identifican los realtors gracias a su experiencia y gracias a todo lo que ellos saben. Además, cuando el realtor te direcciona, puede ayudarte a ver qué propiedades puedes obtener un mejor precio o obtener parte de los gastos de cierre. Entonces, este es un proceso más personalizado. Por eso requerimos de una preaprobación para poder hacerlo, ¿cierto? Tú puedes ver casas, pero las mejores oportunidades las vamos a tener con la asesoría que te va a dar nuestro realtor, ¿ok? Entonces, ahí ya el cliente puede estar pensando, no, es que a la final yo no quiero ver casas, yo he visto casas en Zillow. Yo lo que quiero es que de verdad me consigan algo bueno, algo chévere. Entonces, construí mi objeción dándole dos alternativas que tanto en la A como en la B yo gano como compañía. Si el cliente ya ha visto algunas propiedades, va a empezar a decirme, no, yo he visto algunas propiedades, tales me gustan, tales no, yo tengo súper perfectamente claro qué es lo que yo quiero es ver cosas que estén totalmente alineadas a lo que yo estoy buscando, ¡pum! Ya me diste el espacio, listo, tú te preapruebas y yo te doy eso, ¿ok? Ahora, no, está súper convencido, bla, 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 listo, yo lo voy a dejar al día siguiente
Yo lo voy a llamar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parecieron las propiedades? ¿Las pudiste ver? ¿Están complicadas? Hay muchas alternativas, ¿verdad? Acuérdate que yo tengo el realtor que te puede ayudar a filtrar. Acuérdate que yo tengo un realtor que te puede ayudar a analizar. Acuérdate que mi realtor es el que te va a encontrar las mejores oportunidades. Entonces, cuando yo estructuro de esta forma el argumento y le estoy dando toda la información al cliente, no hay forma de que el cliente se salga, digamos, de ahí. O lo vas a lograr inmediatamente o ya tienes una nueva llamada agendada para mañana en donde tienes una oportunidad enorme de lograrlo. Porque al otro día o el cliente vio varias casas y ya tienes algo de qué hablar y puedes meterle que los análisis se los vas a dar, se los vas a entregar, le vas a ayudar a comparar cuando él se preapruebe y entonces como ya vio algo que le gusta, ya se va a preaprobar más fácil. O en la primera llamada lograste y mostrarle al cliente que él ya está en una posición que necesita un servicio más personalizado, que le vamos a conseguir oportunidades, que casas en el mercado hay por millares, pero si él se preaprueba, nosotros vamos a encontrar oportunidades que a ese cliente le favorezcan. Y esa es la estructura de que el cliente concluye. Yo no le estoy obligando. El cliente está concluyendo cuál camino tomar, pero independiente del camino, yo estoy logrando el objetivo. Ahora, vamos a pasar a una... Que el cliente te dice, hasta que yo no encuentre la propiedad perfecta, no me preapruebo. Yo, por ejemplo, cuando el cliente me ha dicho eso, yo empiezo a ahondarle. ¿Qué es para ti la propiedad perfecta? Ah, no, la propiedad perfecta es que tenga esto y esto y esto y esto. Perfecto, yo te puedo mostrar algunas propiedades que están alineadas a eso, pero esas no van a ser las únicas que hay. También el realtor, o sea, yo le hago muchísima fuerza en el realtor. Yo al cliente no le digo que no le voy a dar nada, siempre le digo que le voy a dar algo, pero le doy algo y le explico que es con el realtor y con la asesoría del realtor y con la búsqueda que puede direccionar el realtor, que el cliente va a poder estar en eso que considera perfecto. Además, cuando el cliente está así como tan cerrado, yo le digo, perfecto, imagínate que yo te la consigo ya, en este momento. ¿Tú crees que esa propiedad que tú me estás definiendo como perfecta va a estar esperando? Las propiedades no están esperando. Nosotros estamos en un mercado que es muy caliente. Se venden muy rápidamente. Entonces, de nada nos sirve encontrar la propiedad perfecta para ti hoy si no estás listo para poderla comprar y otra persona se la va a llevar. Entonces, digamos que esta es la estructura, pero dependiendo de la rama que me presente el cliente, yo me iría por esa rama. Que acabaste de decir, sería bueno que lo escribieran todos sobre qué pasa si yo te encuentro la propiedad perfecta y la propiedad perfecta no va a estar esperando para ti. Las propiedades no esperan por los compradores. Hay demasiados compradores en el mercado y si vamos a esperar, obviamente, pues vamos a perder muchas oportunidades. Eso es súper importante que lo puedan anotar. Y tenerla así literalmente el guión ahí escrito como tal cual lo acabaste de decir. Y entender qué es la propiedad perfecta para el cliente. O muchas veces perfecta, sino que dicen ideal. Hasta que encuentren la propiedad ideal para mi inversión, no me voy a preaprobar o no me voy a mover. Entonces, si repites eso y ellos, pues podamos tomar la nota. Ok, y también es importante cuando el cliente te da eso, eso es una oportunidad enorme para ti en el proceso comercial, seas un ejecutivo comercial o seas un realtor. ¿Por qué? Porque el cliente ya te está diciendo que tiene un esquema mental bien conformado acerca de lo que quiere comprar. Y eso no es una dificultad, es una oportunidad enorme, porque ahí te abre la puerta para que tú le preguntes e indagues a profundidad qué es lo que el cliente en su cabeza considera perfecto o ideal para él. Y de una vez lo dejas registrado, porque es muy improbable que un cliente que tiene un esquema mental tan fuerte sobre que una propiedad es perfecta cuando va a tener o tantas cantidad de habitaciones o tanta área,
después tú le vayas a mandar una casa diferente y la vaya a comprar. Si es que tiene un esquema tan sólido, el esquema con el que el realtor tiene que llegar es el esquema que el cliente tiene en su cabeza. Ahora bien, a veces los clientes terminan comprando cosas diferentes, pero no se quedan con nadie que sienta que de entrada le quiere vender algo diferente de lo que él quiere comprar. Y esa a veces es un error, más que todo en la parte de realtors, porque se ve una oportunidad que es buena para el cliente y tú quieres que el cliente la compre, pero si el cliente quiere comprar otra cosa, véndele lo que el cliente quiere comprar. Finalmente, aunque lo que tú le consigas sea mejor, él va a quedar con la sensación de no era la casa que yo quería, no era la casa que yo esperaba. Y nos ha pasado en múltiples oportunidades y nos ha hecho incluso perder contratos. Por ejemplo, hace un tiempo, Pau tuvo un cliente que en el showing en la primera casa le dijo, manda oferta. Y Pau le dijo como, tal vez no sea la mejor casa, vamos a ver casas adicionales. Entonces fueron a ver casas adicionales y al día siguiente el cliente me dijo, no, es que ella no quiso mandar la oferta en la casa que yo quería. ¿Cierto? Mientras que Pau estaba generando un esquema en donde el cliente pudiera tomar la mejor decisión, el cliente estaba pensando que el realtor estaba en contravía de lo que él quería comprar. Entonces, si tu cliente te quiere comprar una casa, es tu deber informarle todo sobre la casa, pero no vamos a ir en contra de ese esquema mental. Entonces, si te llega un cliente que ya tiene definido lo que es ideal para él, lo único que vamos a hacer es tomar nota y esa va a ser una fuerte herramienta para que el realtor que lo reciba pueda empezar trabajando con el esquema mental que ya hay. Y ese cliente es Karim y yo creo que fue cuando fue la primera casa que vimos y Sí, él, yo quiero esta casa, pero bueno, aparte que no tenía todavía la cuenta y otras cosas, él me dijo, yo quiero esta casa, y yo le dije, pero es la primera casa que vemos, pues esperemos ver otras más, y ya después se quedó con la sensación que se vendió la casa que él quería y no hicimos la oferta y hubiéramos entrado bajo contrato. O sea, sí fue no exacto. importante porque yo me sentí como, pero ¿cómo va a comprar la primera casa que está viendo? Pero nosotros no nos debemos sentir así. Si el cliente vio la primera casa y le gustó, mándala. A mí me pasó con un cliente, con Rafael, que yo quería casa nueva, pues porque casa nueva es muchísimo mejor y él sí o sí, y metimos contrato en casa nueva y la esposa dijo, no, yo quiero usada. Y literalmente compró una usada. Y yo, ok, más cara que la nueva, pero es lo que el cliente quería. A veces queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para el cliente y realmente no es así. Lo que el cliente siente que es lo mejor para él es lo que él piensa de lo que él quiere, no lo que nosotros pensemos, porque nosotros como que le queremos a veces imponer y nosotros sabemos que es una mejor opción que compre una nueva, bla, 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 pero el cliente no quiere. Si el cliente no quiere, ¿quiénes somos nosotros para ir en contravía de lo que él quiere? Estamos ahí perdiendo. Exacto, Uno le por eso, informa una vez, le dice uno una vez y ya es suficiente. la capacitación yo la empecé hoy con algo que aprendí de una persona que vende bastante, que es eso, cuando tú lo dices no tiene valor, cuando el cliente lo concluye es que tiene valor. O sea, todo lo que tú le digas al cliente nunca va a tener más peso que el esquema mental que tiene el cliente en su cabeza. Lo que tú puedes hacer es darle información y argumentos para que el cliente pueda cambiar su propio esquema mental y concluir él mismo con sus habilidades que esa es la mejor decisión, pero nunca vamos a ir en contra del esquema mental del cliente. Vamos a darle información para que él pueda estar en una mejor dirección. Y ahí está toda la diferencia. Nosotros decimos, no, pero es que es mejor Airbnb, pero si el cliente no quiere Airbnb, ¿por qué nosotros le queremos meter a Airbnb a los clientes por los ojos? O hay veces nosotros, pero no, porque no compras house hacking, es que house hacking es mejor, mira house hacking, y el cliente ni siquiera quiere hacer una remodelación. Ese es un grave error de nosotros como realtors. Diferente a que tú le digas al cliente, mira, hay estos 3 modelos o estos 5 modelos de inversión. Este tiene tal ventaja, este tiene esto, este tiene esto, este tiene lo otro. Y entonces la persona lo que hace
Cuando tú ya le diste la información y estás reestructurando su esquema mental, es preguntarte, ¿y qué tal te parece? ¿Y qué harías tú? Ahí ya la persona está siendo flexible en su esquema mental y te está permitiendo entrar. Entonces tú puedes decirle, mira, de acuerdo a lo que tú me has indicado del perfil que tú quieres hacer, yo creo que te convendría esto, pero pues te presento todas las alternativas, cada una con su pro y su contra. Entonces el cliente solo lo va a concluir. Va a decir, sí, ¿sabes qué? Sí me parece, vámonos por ese porque yo creo que ese es el mejor para mí. Yo creo, o sea, el cliente cree, no tú crees nunca por el cliente, ni vendiéndole, ni objetándole, tú crees por el cliente. Tú solo le das herramientas y el cliente construye su propia idea, a la idea que él sí le va a creer y le va a apostar su dinero. Ahora, vamos a pasar en la segunda. Una que le pasa mucho a los chicos es como, tengo mi casa y no la voy a vender hasta que encuentre otra. Entonces, yo elaboré un guión que es muy importante empezar por ahí. Y es, entiendo que no quieres poner tu casa en venta sin saber dónde vas a vivir. Eso es empatía. O sea, no estás entrando diciéndole, ay, señor, esto es muy absurdo. ¿Cómo se le ocurre que vamos a ir a conseguir una casa y usted sin vender la otra? El mercado no funciona así. La casa no se va a sentar a esperar que usted venda la anterior. No, el cliente te está diciendo eso porque no quiere estar en la calle. ¿Quién quiere estar en la calle? Si tú fueras cliente, tampoco quisieras estar en la calle. Entonces, el argumento y la objeción que nosotros vamos a estructurar literal tiene que empezar así. Entiendo que no quieres poner tu casa en venta sin saber en dónde vas a vivir. O sea, eso lo puedo entender. Puedo ser tú en este momento, meterme en tus zapatos y entenderte. Ahora, mira, hay varias opciones. La primera opción es, tú tienes para el down payment. Si tú tienes para el down payment, nosotros podemos tomar un camino diferente. El camino diferente es obtener una preaprobación del banco. Entonces, con esa preaprobación y el depósito que se dé, tú vas a entrar en contrato en la propiedad nueva y cuando tú estés en contrato en la propiedad nueva, eso te va a llenar de la seguridad necesaria para poder vender tu propiedad antigua. Esta alternativa tiene algunos riesgos y algunas desventajas. La desventaja principal va a ser que cuando nosotros estemos negociando la propiedad, no podemos plantear la misma negociación cuando es con financiamiento o cuando es en cash. O sea, la negociación va a ser diferente si es que tú hubieses decidido vender primero tu casa, tener el dinero y comprar la nueva, a si vamos a optar por una alternativa en donde tú te preapruebas, porque así es como te vas a sentir más cómodo teniendo ya la casa nueva bajo contrato y después vendiendo la anterior. Ahora, también es importante en esta alternativa saber que tú debes de contar con los requerimientos que se necesitan para preaprobarse. Los requerimientos son tal, bueno, cuando tú le des esa primera alternativa en donde no le estás diciendo al cliente, quédate en la calle, que ya después conseguimos una casa para ti, entonces el cliente ya tiene una opción que tomar. Definitivamente no vamos a querer que tome esa opción, porque no es la mejor, pero ya le diste mentalmente una zona de confort, un espacio en el que el cliente no está debajo de un puente. Entonces ya es más fácil meterle la otra idea. Y es, mira, yo te puedo mandar algunas propiedades para que tú veas que lo que tú estás buscando sí existe en el mercado. O sea, la casa como tú me la estás describiendo, en el presupuesto que estamos hablando, sí existe, para que tú te sientas cómodo y tranquilo de que sí vamos a poder encontrar una casa nueva cuando tú vendas tu casa antigua. Y mañana podemos hablar y ver que como ya hemos demostrado que existe, si existe la casa nueva, podemos ir avanzando en el proceso de vender tu casa nueva. Es más, mira, nosotros te podemos ayudar si es que la persona está en el estado. Mira, nosotros también nos encargamos de este proceso. Nosotros nos vamos a encargar tanto de vender tu propiedad antigua como de vender la nueva. O si la persona está en otro estado, igual tenemos que ofrecerle la solución. Mira, yo voy a investigar y te voy a referenciar un realtor que está en Nueva York que te puede ayudar con la venta de la propiedad.
o que está en Miami que te pueda ayudar con la venta de la propiedad antigua. Regálame por favor la dirección de tu casa para que ese realtor pueda ir adelantando un estudio y saber más o menos en cuánto se podría vender tu propiedad antigua. Una vez tú te conectes con él, vas a saber más o menos en qué dinero se va a vender tu propiedad y en qué tiempo. Y créeme que cuando tengamos la propiedad antigua bajo contrato, vamos a poder comprar la nueva. Ni siquiera necesitas esperar hasta que se dé el cierre. Si ya está bajo contrato, podemos jugar con esas fechas y comprar la nueva, ¿ok? Entonces, en lo que yo hice, logré varias cosas, que es muy importante que las analicemos para poderlas procesar y replicar. La primera, empatizar con el cliente, porque el cliente me está mandando esa objeción, no porque sea un mal cliente, no porque sea mala gente, sino porque tiene un temor. Y yo lo primero que hice fue empatizar con ese temor. Ahora, segundo, le di una alternativa al cliente en donde no tiene que salir de su zona de confort. Él más adelante va a concluir que esa no es la alternativa, pero yo le di una alternativa y una opción en donde no tiene que salir de su zona de confort. Y ahora, tercero, le presenté la alternativa que yo quisiera que tomara, que es poder venderle la casa que está vendiendo o poder referenciarle el realtor que le venda la casa que está vendiendo y poder hacer que nos compre la casa nueva antes del tiempo que él en su cabeza tiene proyectado comprarlo. Entonces, otra vez, con el esquema de objeción que diseñé, gané en todas las variables. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que mi cliente se sienta cómodo y que nosotros podamos avanzar, pero yo no puedo obligar a avanzar a todas las personas en un solo día. Hay personas que me van a requerir una segunda llamada, como mira, te voy a demostrar que sí vamos a poder comprar una casa nueva como tú la imaginas. Yo te lo demuestro y mañana lo llamo y lo concluyo. ¿Sí? Porque ya le di más argumentos, ya en su cerebro hay más información para que él pueda tomar esa decisión con confianza. Ahora, hubiera traído un vasito de agua. Ahora, vamos a la tercera. ¿Qué nos pasa? Paola como realtor tiene bastante alcance en visualizaciones y mucha gente que llama en su número o que espera que ella sea su realtor, porque esto también es algo que se pueden enfrentar los realtors que vinieron de un video de YouTube de Paola y después terminaron con otro realtor que no es Paola. Es, yo llamé o yo estoy buscando esto porque yo vi a Paola. Yo creí que ella me iba a contestar. Yo creí que ella me iba a atender, porque es la persona que yo vi en los videos. O sea, es la persona que a mí me convenció de hacer esta llamada. Cuando la persona te dice eso, no hay que cerrarle la puerta, sino que yo empezaría de esta manera. Yo entiendo que tú quieres hablar con ella, no te preocupes, más adelante vamos a poder tener comunicación con ella y con todo nuestro equipo de realtors. Mira, nosotros somos un equipo, cualquier persona del equipo está totalmente capacitada para contestarte cualquier pregunta que tú tengas o darte una asesoría de igual forma integral. Por eso, inicialmente quisiera escucharte, saber cuáles son tus preguntas, qué te genera duda. Y entonces, desde esa forma, poder asesorarte. Ningún cliente a mí me ha contestado, no, ¿sabe qué? Yo ni siquiera le voy a hacer mi pregunta a usted. Ninguno, o sea, cero. Porque lo que hacen cuando tú explicas eso es que al menos te dicen, ¿cierto? Aunque sea, pasaron de un nivel de motivación 100 a un nivel de motivación 60, pero siguen ahí. Lo que tú tienes que hacer es volverlos a llevar a un nivel de motivación 100. Cuando el cliente te dice eso, tú tienes que escuchar, absorber, anotar todo lo que te está diciendo y lo siguiente que tienes que decir es algo en la línea que el cliente te está planteando y con bastante valor. Por ejemplo, no, mira, es que yo tengo la duda si yo puedo comprar con tales condiciones. Ah, sí, cuéntame un poquito más de las condiciones, bla, bla, bla. Cuando ya tengo todo el esquema, le digo,
Sí, mira, claro que sí, la forma en la que tú puedes comprar es esta y esta y esta. Es más, mira, nosotros tenemos un equipo de lenders que son especializados. Ellos tienen más de 20 años de trayectoria en el mercado y yo te puedo conectar para que te den una asesoría integral que va a ser de tal, o sea, entregarle todo, porque yo tengo que contar cuando yo entro en un Zoom, en una llamada o en lo que sea con un cliente que espera a Paola, que su nivel de motivación bajó y el servicio que yo le tengo que dar es tan completo y la información debe ser tan acertada con lo que el cliente quiere que vuelve y se queda en 100. Y entonces en ese momento al cliente ya se le olvidó Paola y ya no le importa Paola. Yo he tenido Zoom con clientes que me dicen, o sea, que estaban esperando estar con Paola. Yo los tomo y después el cliente me dice, no, pues yo me quedo contigo o sí, el que tú me pongas. O sea, si todos son buenos, dale. El que tú me pongas está bien, ¿cierto? Esa es la sensación, porque el cliente tiene que quedarse en su cabeza que lo que recibió fue igual o mejor que lo que le hubiese podido ofrecer Paola. Si nosotros en esa llamada o en esa reunión no tomamos el control de ese cliente, el cliente se va a ir. Porque llegó con un nivel de motivación, con unas expectativas. Cuando se chocó con que no era otra persona, quedó en un nivel de motivación 60. Si lo que tú le dijiste no estaba de acorde con las preguntas del cliente o las expectativas del cliente, el cliente va a quedar en un 30 nivel de motivación y eso abre la puerta para que llame a otra persona y lo podamos perder. Entonces, primero lo calmo, como claro, entiendo lo que está pasando, no sé qué. Segundo, le explico que funcionamos como un equipo. Y tercero, lo escucho y trato de darle bastante valor y ya al cliente se le olvidó Paola. En la mayoría de los casos al cliente se le olvida Paola. Bueno, ahora, la siguiente objeción que tenemos. El interés está muy alto. Ahí hay dos objeciones, ¿cierto? Primero es que el interés está muy alto. Y la segunda es que el interés está muy alto porque es que acá todo el mundo gana comisión. El lender, el realtor, las notarías, en cambio que yo fui y en tal banco me dijeron que me iban a dar menos interés, porque allá no tengo a todo el mundo ganando comisión. Ahora, esa la vamos a destruir en dos fases también. La primera es que la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el interés y cuáles son los factores que afectan el interés. Ahora, el interés está afectado por la inflación y por las decisiones que tome la FED. Claro que tiene más aspectos alrededor, pero las dos cosas que van a impactar más, como vimos en Héctor, es la inflación y las decisiones que tome la FED. A veces la gente cree que la FED toma una decisión y eso al otro día cambia las tasas de interés para vivienda. Y no es de esa forma. Está más amarrada, como nos explicaba Héctor. Si estuviera amarrada las dos cosas, va a estar más amarrada la inflación que a la decisión de la FED. Entonces, eso hay que explicárselo al cliente. Yo les dejé ahí un guión que dice, mira, la tasa de interés se afecta a nivel nacional o por la inflación en primera instancia, o sea, para darle más valor, o en segunda por las decisiones de la FED. Es decir ahí, ni lender, ni realtor, ni notaría, incluso ningún banco tiene incidencia sobre la tasa de interés nacional. O sea, hay que explicarle que eso es un proceso macroeconómico y que un realtor o un lender no va a cambiar la tasa de interés. Ahora, ¿qué puede pasar? Ahí le doy segunda información de valor. Mira, la razón por los que de pronto tú has visto en alguna publicidad o en algún video que algún banco tiene una tasa de interés más cómoda es porque ese banco es el banco favorito de la constructora.
Y quiere decir que compran uno o uno y algo puntos de intereses y ese beneficio de compra de puntos de intereses se lo trasladan al cliente. Pero no quiere decir que sea el único banco con el que tú puedas comprar intereses. Sin embargo, si lo que a ti te interesa es una tasa de mortgage diferencial de la del mercado, entonces nosotros podemos buscar propiedades que tengan aplicado un descuento especial en la tasa de interés. Fin. Le informé al cliente, le expliqué por qué es que él va a ver una tasa diferente y le dije que se lo podemos conseguir. O sea, ya ahí no hubo objeción. Otra vez se desbarató. Ahora, amarrado a eso, hay una más que objeción. Esto puede ser como un argumento y una pregunta que llegan los clientes. Es que ahora hay bancos que ofrecen la mitad de los gastos de cierre. Entonces, es otro argumento que yo puedo explicarle. Mira, las constructoras ofrecen algunos incentivos para los gastos de cierre. Esos incentivos te los dan cuando tú te financias con el banco favorito de la constructora o con su preferred lender. Ahora, los aplican o los ponen en algunas casas en específico. Por lo general, son las casas que se van a entregar más pronto. Y ahí lo amarro. Como tú quieres una casa que esté lista pronto, entonces nosotros podemos revisar cuáles modelos en este momento tienes aplicados esos incentivos y los podemos conseguir para ti. Entiendo que te interesan esos incentivos adicionales aplicados. Entonces, vamos a mirar las alternativas que puedan estar concorde de lo que tú estás buscando. ¿Listo? Ahora, esta es rara, pero pasa mucho y a mí me ha pasado y más de 2 o 3 veces. Y es que en Florida hay muchos animales y cocodrilos. Y lo dice la gente de otros estados o los extranjeros. Es algo que, no sé, está en medios, en redes sociales o es algo cultural, pero llegan varias personas que tienen esa creencia. Y me ha pasado en varias oportunidades y creo que, y pues está acá en la presentación porque a los chicos en comercial les ha pasado ya también varias oportunidades. Entonces, ahí lo que hice fue buscar una información. Y lo que me aporta Internet al respecto de eso es que los cocodrilos son mucho más comunes en áreas costeras. Como nosotros estamos en Florida Central, pues ahí ya es una base para debatir esta creencia. Y estadísticamente en Florida, en zonas que están alrededor de Miami, Everglades y Los Cayos, es donde más se han visto cocodrilos. En otras partes del estado, la presencia de cocodrilos es muy rara. O sea, es algo que pudiera no pasar. Cuando tú le explicas a la gente eso, pues eso, hasta cuando yo lo leí en internet, eso tiene un sentido y hace sentido. Cuando vas al showing y aparecen los dos cocodrilos en el lago del showing, que me ha pasado como 4 veces. Entonces, hay que decirle al cliente que la probabilidad general del estado como tal, de toda Florida, del tema de los cocodrilos, está más enfocada en la costa. O sea, en la costa es donde más los puede ver. Ahora, sin embargo, Florida Central se encuentra más alejada de la costa. Entonces, eso va a querer decir que tiene menos probabilidad de, si de pronto alguien de tu familia tiene un miedo o tienes a una persona mayor que le inquieta mucho ese tema, lo que podemos hacer es buscar comunidades que no tengan ninguna reserva acuática cercana. Y ya podemos disipar eso. No, es que mi abuelita de 80 años no quiere vivir ahí porque le tiene fobia a los cocodrilos. Perfecto, o sea, y pongo ahí en mi sistema, nada que ver con vista al lago. O sea, esa persona no va a comprar una casa que tenga esa condición. Pero primero que todo es darle la seguridad que donde más se ve es en la parte de la costa. Ahora, fuera de los cocodrilos, preguntan por las inundaciones, ¿cierto? Entonces, el tema de las inundaciones también se debate con la ubicación geográfica que tenemos dentro del estado.
es una región en donde nosotros vendemos que está más alejada de la costa. Y las zonas de costa son las más propensas a inundaciones o huracanes o de este nivel. Eso quiere decir que en el peor escenario, si pegara en la costa, es muy improbable que llegue un fenómeno natural así hasta el centro del estado o que llegue con alguna fuerza, ¿cierto? Ahora, no, también hay que darle la seguridad al cliente de esto. Mira, los constructores que nosotros te vamos a referenciar manejan sus permisos completos y no construyen en zonas que sean inundables. Sin embargo, si a ti te preocupa este tema, cuando nosotros estemos buscando las casas, vamos a estar analizando el terreno, la elevación de la casa que tú vas a comprar y los sistemas de drenaje que tiene la zona para que tú puedas estar más tranquilo. Ahora, yo investigué en internet y hay formas de revisar el terreno, la elevación viene con el modelo de la casa y los sistemas de drenaje. Es una información que te puede dar el constructor que puede dejar al cliente totalmente tranquilo con que la casa que va a comprar pues no es una casa que se le va a inundar. Ahora, Con el tema de los huracanes, tienen que dejarles saber, chicos, que, por ejemplo, zonas como Miami, de pronto Tampa o zonas costeras, los seguros de las casas les obligan que tengan las ventanas y otros sistemas contra huracanes. En Central Florida no es obligatorio tener ese tipo de ventanas o estructuras también, porque aquí cuando llegan huracanes no son huracanes, son tormentas tropicales. Cuando el huracán golpea la tierra, comienza a debilitarse y cuando llega como ya más, cada vez más a tierra, comienza a volverse pues más débil y cuando ya llega aquí al centro de la Florida, sí es mucho viento y lluvia, pero no es un huracán, es una tormenta categoría 1 y ya, 2 máximo, pero no es un huracán como en los que están en la costa. Toca tierra, el huracán se debilita y cada vez entre más entre al centro se va debilitando. Lluvias sí, les vas a decir, no hay lluvias cuando va el huracán, sí hay mucha lluvia y viento, pero nunca vas a ver los desastres tan graves como lo que pasa en las costas. y también esa información es algo que yo guardo para decirle al cliente también cuando está comparando con comprar en Miami. Porque yo le digo al cliente, mira, Miami, además de que es mucho más costoso por varios factores, es una zona más propensa a los huracanes. Entonces, si es que tú tienes esa precaución con respecto de las inundaciones y los huracanes, primero, pues allá vas a estar en una zona con más probabilidad de. Y segundo, vas a incrementar varios costos. Primero, el costo de la casa porque te tienen que venir con ventanas y puertas contra huracanes. Y segundo, el costo del seguro, porque siempre que el riesgo de algún fenómeno natural aumente, el costo del seguro va a aumentar. Entonces, también es importante guardar esa información para también tomarla en otras oportunidades, como cuando el cliente nos está comparando con Miami. Ahora, algunas personas extranjeras objetan que las distancias. Cuando una persona dice, no, yo solo tengo de presupuesto 300,000 y tú le mandas una casa, esa persona la única herramienta que tiene para referenciarse es Google. Entonces entra a Google y pone la dirección de la casa y después pone el Walmart o pone el lugar de interés que tenga más cercano y le parece que está muy lejos. Entonces, lo primero que hay que decirle a la persona es la diferencia de distancias que existe en Estados Unidos respecto a Latinoamérica, porque muchos extranjeros latinoamericanos que nos llaman se quedan como aterrados de que toque manejar 20 minutos para ir al supermercado, ¿cierto? Lo primero que yo empezaría es como, mira, es importante entender cuando la persona es de otro país, obviamente, que las distancias son diferentes a las que tenemos en Latinoamérica. Por ejemplo, tú para ir al supermercado puedes tardar 10 o 15 minutos en carro y eso se considera cercano. No va a pasar que tú estés en una zona que tengas el supermercado a la vuelta de la esquina como nosotros estamos acostumbrados. Ahora,
También, si tú tienes un punto de interés del cual quisieras estar muy cerca porque vas a trabajar ahí o porque quieres este colegio o cual sea la razón, que tienes un punto de interés que no quieres generar mucho desplazamiento, lo que nosotros podemos hacer es ver en el presupuesto que tú tienes qué es lo más cercano a ese punto de interés que nosotros podemos encontrar. Entonces, indícame, ¿cuál es el punto del cual te interesa la distancia? Porque cuando un cliente te está hablando de la distancia en general, no puedes dejar la conversación sin saber distancia de qué. Hay distancia de muchas cosas. Entonces el cliente no se nos puede ir sin saber cómo distancia. Distancia es mucho. ¿Distancia de qué? Distancia del aeropuerto, distancia de los parques, distancia de Orlando. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Y entonces, de acuerdo a eso que a ti te interesa, nosotros vamos a trazar un perímetro a la redonda y vamos a buscar las casas que estén en tu presupuesto con lo que a ti te interesa. Ahora, es importante ahí explicar, mira, como en cualquier lugar del mundo, entre más central tú estés, más costosa es la propiedad, porque entonces a veces ahí se derivan argumentos que son clientes que tienen 200,000 y quieren estar en Leinona. Entonces, hay que explicarle que primero que todo las distancias son relativas. Algo que es de 10 a 15 minutos es algo que puede ser cercano. Eso se considera cercano. Ahora, segundo, hay que entender cuando el cliente te está diciendo lejos, cuál es el punto con el que le está midiendo para que sea lejos. Porque de repente se faltó algo en la llamada anterior o lo que sea, que el cliente quiere estar cerca de su trabajo y resulta que casas cerca de su trabajo sí pueden haber en el presupuesto que él tiene. Entonces, ahí sí pudiera estar lejos, ¿cierto? Entonces, hay que entender el punto con el cual el cliente está midiendo lo que es lejos o cerca. Y Y para tercero, está diciendo, explicarle. perdóname, Carol. Algo que también es importante que a mí me lo dicen bastante y es que la gente cree y tiene la concepción cuando son de otros países que, ay, es que por allá no Cala o Winter Haven, por allá no hay nada. Por allá yo sí voy a encontrar un supermercado o un hospital. La gente tiene la concepción seguramente que en Latinoamérica no se construye planificado o muy, muy planificado. Aquí en Estados Unidos, cada vez que hacen una comunidad, ya le están pensando al frente hacer el Publix, ya le están pensando dónde le van a hacer el hospital, ya están pensando, si no es que ya lo hay. Entonces la gente no, pero es que tú me vas a mandar casas por allá donde eso no hay nada. La gente cree que lo estamos mandando en medio de la jungla. Y no es así. Cada vez que haya una comunidad nueva o casas nuevas, siempre, siempre va a tener cerca, como lejos, 15 minutos un supermercado y un hospital. O sea, yo no he visto un sitio donde le quede el hospital a 40 minutos. En todo lado le va a quedar los servicios públicos como supermercados, colegios y hospitales a 5 a 10 minutos, máximo 20 minutos, pero no existe aquí que construyan una comunidad y no le vayan a construir ni colegios, ni supermercados, ni hospitales. De hecho, aquí por cada vecindario o por comunidades o por por así decirlo, construyen colegios. Entonces van a hacer un proyecto grande, ya están pensando en hacerle la escuela ahí. Entonces, siempre que la gente le pregunten eso, díganle, usted va a tener todo cerca, máximo 20 minutos por lejos, y eso que eso ya es exagerado, porque de pronto la gente cree que como en Colombia o en otros países construyen comunidades y no le hacen por allá en medio de la nada y para ir a mercar tienen que ir a 40 minutos. Aquí no pasa eso. Y hay que entender también geográficamente que el terreno aquí es muchísimo más grande que los departamentos de nuestras ciudades en Latinoamérica. O sea, geográficamente y Central Florida igual es muchísimo más grande en espacio y terreno que Miami, que Tampa, por eso las distancias son largas. Aquí a todo el mundo sabemos que todo es 30 minutos y en autopista. Eso ya nosotros mentalmente lo sabemos, pero la gente cree que 30 minutos y pagando todo y en autopista, eso es, mejor dicho, caótico, ¿no? Esa es la vida aquí. Y 40, 50 minutos ya uno se acostumbra. Entonces hay que entender y explicar a la gente que el terreno es muy amplio y todo es muy disperso en Florida Central sobre todo, porque por ejemplo en Miami, todas esas zonas y todo está mucho más concentrado, pero porque solamente un pedacito, si ustedes lo ven en el mapa, es una hilerita allá es arriba. En cambio, Florida Central es todo lo que está en la mitad y ahí alrededor. Es muy grande el espacio. Y entonces, todas las distancias se miden respecto de un punto de referencia. Entonces, siempre que te digan lejos, es importante dejar registrado en el sistema
qué es lo que quiere cerca, qué le pareció lejos, ¿ok? Ahora, una objeción / pregunta o argumento que le han puesto últimamente a los chicos es acerca de las propiedades de inversión. Quiero una propiedad de inversión y quiero que me envíes cuál va a ser el retorno de la inversión de la casa ya. Quiero saber cuál es la rentabilidad que yo voy a obtener ya. Quiero que me garantices que las ganancias sean buenas. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tema? Lo primero que vamos a hacer de nuevo es informar. Mira, claro, yo entiendo que tú quieres hacer una inversión, ¿cierto? Y esto tiene todas unas estadísticas y cálculos asociados. Entonces, en el momento en el que tú estés listo para realizar la compra, y ahí le plantean la situación. Cuando el cliente es cash, claro, mira, tú me puedes dar una prueba de fondos y entonces yo te puedo asignar un realtor que te pueda ayudar a entender todas esas estadísticas respecto de la casa que tú quieras comprar. O mira, claro que nosotros podemos ayudarte a analizar todas las estadísticas respecto de la inversión que tú vas a realizar, pero necesito que te puedas preaprobar para poderte dar un realtor que te pueda direccionar en ese proceso. Sin embargo, es importante que la gente entienda que la rentabilidad no es algo que nosotros garantizamos. Nosotros no vendemos negocios que de entrada le podamos decir a la persona, no, mira, te aseguro que te vas a ganar el 15%. Nosotros ayudamos a analizar al cliente cuáles son sus probabilidades de ganancia y cuál sería el estimado promedio que el cliente puede ganar. Pero nosotros no garantizamos rentabilidades, porque a veces la gente quiere entrando que tú asumas toda la responsabilidad de la inversión y aunque los bienes raíces son una inversión que tiene de los riesgos más bajos del mercado, tiene riesgos, porque si no, no fuera una inversión. Y eso hay que dejárselo saber al cliente. Muy importante también fortalecérselo en la etapa que está con el realtor. Porque a veces cuando está con el realtor o nos comprometemos en exceso con el cliente y eso no nos permite cerrarlo de forma eficiente pronto y hacemos pensar tanto al cliente hasta que el cliente decide mejor no comprar o cargamos como esa responsabilidad. Entonces hay que dejarle saber a la persona que está haciendo una inversión y las inversiones funcionan con probabilidades y lo que tú le estás garantizando es que en este mercado de bienes raíces la probabilidad de ganar es muy alta, pero no le vas a garantizar nunca a nadie un negocio porque eso no es financieramente viable en ningún mercado. En ningún mercado te garantizan una ganancia, pero sí te podemos asesorar, te podemos ayudar a analizar, te podemos entregar comparaciones para que tú sepas cómo es que va a funcionar, pero a nadie le vamos a garantizar. Tanto en el buyer consultation como en la consulta con el cliente, él tiene que entender y tomar su propio riesgo, porque un cliente que no puede estar alineado con esa idea no te va a comprar la casa. O sea, si el cliente no está dispuesto a invertir y quiere invertir, no te la va a comprar. Te va a dar 1,000, 80,000, 90,000 vueltas y no te la va a comprar si es que él no entiende que hay un riesgo asociado y tú le vas a ayudar con números a minimizar ese riesgo, pero nunca va a dejar de existir, porque si no, no sería inversión. Y los clientes que vienen con esa hipótesis inversores son los que por lo general no terminan comprando. Entonces, súper importante desde el inicio poder abordarlo y atacarlo, porque si no, después se nos va a convertir en un problema más adelante. Pero siempre dejando la puerta abierta. Si es en un buyer consultation, de que sí se le va a prestar la asesoría que le permita analizar numéricamente, y cuando es en el Zoom con el cliente, decirle ya en la parte del realtor, decirle, mira, estas son las comparaciones estadísticas que yo te ofrezco. ¿Qué te parece? Consideramos que esta tiene como menor riesgo. Acá vas más a la fija. Es más, ahí hay que tener un poco de astucia para leer como el perfil de riesgo del cliente. Un cliente que de entrada te está diciendo que quiere una rentabilidad garantizada, no lo metas en Airbnb. O sea,
Si de entrada el cliente te está diciendo eso, definitivamente tienes que explicarle que lo más constante puede ser una renta larga y que entonces de acuerdo a su perfil de riesgo va a venir su ganancia. ¿Sí? El cliente no puede querer no arriesgar nada y ganar mucho dinero. Y eso es como una cosa que a veces las personas tienen en su cabeza. Pero siempre que tú se lo explicas, lo entiende. O sea, no hay una persona que tú no le puedas explicar esto de forma adecuada que no vaya a capturar esta idea. Y irse siempre por el perfil de riesgo del cliente. No quieras embutirle un negocio a un cliente que no vaya de acuerdo a su perfil de riesgo y que no entienda que siempre todo tiene un riesgo. Ahora, hay clientes en estos días, se ha puesto como muy popular en las redes, en videos que nosotros hemos sacado, en videos que otras personas han sacado, las propiedades que no tienen asociación. Claro, perdona, Entonces, antes de que continúes con eso. Y otra cosa es muy importante cuando el cliente está pensando si me voy por Airbnb o por renta larga, es cuánto dinero tiene el cliente para invertir. Porque si un cliente solamente tiene down payment, gastos de cierre y demás, ahí tienes que ir ya a descartarlo y mocharlo que Airbnb es aparte que es un riesgo más alto, es una inversión que requiere más capital. Tienes que decorar, tienes que adecuar, tienes que tener tus meses de reserva ahí, por lo si no se comienza a rentar la propiedad las primeras 2 semanas. O sea, es un tipo de renta que aparte que sea más arriesgado la persona, tiene que tener más dinero. Si la persona solamente tiene lo que tiene para comprar la casa, no le funciona el Airbnb definitivamente y ni siquiera le hablamos de eso. ok. Entonces, bueno, continuando, en estos días se ha vuelto muy popular el tema de las casas que tengan o no tengan asociación. Y esto aplica para el tema de la asociación y para el tema del CD también. ¿Qué hay que hacer en este caso? Cuando el cliente me está diciendo, ay, sí, pero es que no me está, por ejemplo, en la parte del realtor, pudiera diciendo, no, pero es que no me están dando los números porque imagínate esta asociación es así, bla, bla, bla. Hay casas con asociación y sin asociación. Entonces lo que vamos a hacer es explicarle al cliente que se pueden conseguir casas, tanto nuevas como usadas, con asociación o sin asociación, con CDD o sin CDD. Porque no sé también por qué la gente se metió en la cabeza que las únicas casas que tienen asociación o CDD son las casas nuevas. Y hay también casas usadas que tienen asociación, casas usadas que no tienen asociación. Entonces, vamos a informar al cliente que la asociación y el CDD se puede dar tanto en casas nuevas como en casas usadas. Y es importante que cuando el cliente no quiere asociación, a mí todos los clientes que me han llegado diciendo no quiero asociación terminan comprando casas con asociación. ¿Por qué? Porque lo que no quieren hacer es pagar una asociación muy alta. Entonces, cuando el cliente te habla sobre la asociación, necesitamos necesariamente en cualquier fase del proceso hablar sobre cuánto de asociación. O sea, esa pregunta no se puede quedar en el aire. Alto para ti es $50, alto para ti es $200, tú no quieres pagar $500 de asociación porque hay muchas personas de otros estados que las asociaciones son mucho más altas y entonces yo me he encontrado en consulta con varios clientes que alta le parece una asociación de $400 y nosotros creyendo que alta es 200. Entonces siempre que hablemos de asociaciones CD hay que entender a la persona qué le parece alto y cuál es su margen de tolerancia. Por lo general, la gente te dice, no, yo no quisiera gastar más de $100 en eso, o no quisiera gastar más de $150. Perfecto, o sea, me estoy preocupando por algo que está debajo de la curva, porque las asociaciones por lo general no valen más de $150. Entonces, primero, no quiero propiedades que tengan asociación. Ah, mira, perfecto. Nosotros podemos encontrar tanto nuevas como usadas que no tienen asociación. Ahora, háblame un poquito de la asociación. ¿Por qué no la quieres? No, es que estoy cansada de pagar 400. Ah, perfecto. ¿Cuánto te parecería pues tolerable? ¿Por qué te lo digo? Porque si tú me pides propiedades sin asociación, es importante que entiendas que el inventario va a ser más poco que cuando vemos propiedades con asociación, lo que puedo hacer es buscarte de asociación baja para poder tener más alternativas. O si la persona definitivamente es retirado, por ejemplo, que también ha pasado, que son personas retiradas que dicen, no, mira, es que yo recibo muy poquito dinero,
dinero y no quiero tener ese gasto adicional. Listo, perfecto. Nos acomodamos, solo quiero dejarte saber dos cosas. Primero, que las propiedades sin asociación son más escasas que las propiedades con asociación. Y lo segundo es que cuando tú no tienes asociación, no tienes control sobre lo que está pasando en tu vecindario. ¿Qué quiere decir que no tienes control? Que no tienes incidencia sobre, por ejemplo, si tienes un vecino que nunca corta la grama. Y eso genera más mosquitos, más animalitos, más bichitos cerca de tu casa. No tienes incidencia, por ejemplo, si tienes un vecino que deja 5 carros parqueados ahí. No tienes incidencia de nada de lo que pase a tu alrededor. En cambio, cuando tú estás en una asociación, hay unas reglas que aplican para todas las personas y tienes un entorno mucho más controlado. Cuando yo le he dicho eso a personas que tienen hijos, ya descartan la idea de que no tuviera asociación. Y eso es bueno para nosotros porque abren la puerta del inventario, porque sin asociación hay menos inventario. ¿Listo? Entonces hay que explicarle lo que implica no tener la asociación. Implica que no tienes un control e incidencia sobre el entorno en el que está tu casa. Puedes tener una casa preciosa a la derecha y una casa súper abandonada en la izquierda y no vas a tener control. A la gente por lo general no le gusta no tener control. Entonces hay muchos entran en la parte de sí estar con asociación, en donde es una zona más cómoda para nosotros trabajar, e igual si hubiese personas que quieren trabajar sin asociación, pues también buscamos casas, solo dejándoles saber que el inventario es un poco más limitado. Y eso que dice Ahora, Carol, exactamente me pasó en un Zoom, que yo le dije al cliente porque no quería con asociación y es porque está pagando 400 en un tajón y yo le dije, pero sin asociación no vamos a encontrar casi inventario, no, que Leila sin asociación y nueva, yo le dije hay como 4. Pero ¿qué tal si te encuentro una de $80 al mes? La asociación, sí, perfecto, con tal de que yo pague menos de $100. Ah, ok, ya, y me abrió todas las expectativas de buscarle un montón de casas. exacto, también me ha pasado varias veces. Entonces, muchas cosas de las que estamos viendo, y quiero hacer una pausa acá para reflexionar, que el cliente no es malo, solo no tiene la información adecuada y no le hemos dado herramientas para que construya un esquema mental que vaya en la dirección que nosotros lo queremos llevar. Ahora, hay gente que nos llama y me ha pasado más de una vez y quiere que le resolvamos la vida cuando se traslade. ¿Qué quiere decir? Que quiere que le resolvamos la vida. Oye, pero yo sí voy a encontrar trabajo allá. Es que yo en Nueva York gano tanto la hora. Es que yo en Texas gano tanto. Es que, pero allá sí me voy a emplear. O sea, nosotros debemos dejar en claro cuál es nuestra especialidad. Y nuestra especialidad son los bienes raíces. No somos una agencia de empleo. Incluso no podemos resolver cosas de los clientes ni tampoco somos una agencia de abogados. Me ha llamado gente a preguntarme cómo puede comprar una propiedad y hacer más fácil pasar de ilegal a legal. O sea, es una línea delgada que no solo vamos a hablar del trabajo, sino vamos a hablar de cualquier pregunta que esté por fuera del core de nuestro negocio. Ahora, si los llama un cliente que quiere que ustedes le garanticen un trabajo, esto no va a ser posible. Si los llama un cliente que quiere saber cómo pasar de ilegal a legal a través de una propiedad, eso no es posible ni es nuestro core de nuestro negocio. Entonces, con mucho profesionalismo, tú le vas a dar una respuesta que pueda ir desde lo que tú sabes de bienes raíces. Por ejemplo, mira, Orlando pues es un importante destino turístico. Tú sabes que no solo tenemos Orlando, sino que tenemos los parques, tenemos un aeropuerto internacional, tenemos una zona natural grande y equina como lo es Ocala. Entonces el turismo es muy fuerte en esta zona de Florida. Y eso pues influye directamente en el mercado laboral. Quiere decir que en varios sectores pues se requiere bastante demanda de personal, todo lo que esté relacionado al turismo. Además, en los últimos años, por ejemplo, en la INONA han fortalecido mucho el tema de la tecnología, la atención médica, la investigación. Quiere decir que si tú de pronto estás en esas ramas, pues estructuralmente hay varias compañías que se dedican a eso, pero pues las oportunidades para cada persona se van a dar de acuerdo a la experiencia que tú tengas, a las conexiones que tú puedas realizar y demás. Así es como yo me he salido de esas preguntas, dándole algo de información que yo sé con respecto de los bienes raíces. Yo sé por bienes raíces que se mueve mucho el tema del turismo. Yo sé por la INONA que se mueve mucho el tema médico, el tema tecnológico. Yo sé que tenemos la UCF. Entonces, basado en eso,
yo le digo a la persona que pues hay bastante industria, pero pues las oportunidades de laborales no van a estar en nada que yo pueda tener ninguna incidencia. Cuando es el tema migratorio, también le digo, o sea, que no pueda estar en nada, que nosotros tenemos una incidencia, que no es mi caso, que no me ha pasado, entonces pues que no le podría brindar una orientación al respecto. Sin Ahora, embargo, cuando... qué Dime. pena, disculpa, es que va a entrar una cliente, la puedes poner con Lana en sales, porfa. Ok, Gracias. vale. Pero no ha entrado todavía. No la tengo acá. Ok, vamos a ir, estas son las últimas, ya para poder terminar. Una objeción. Ahí es muy importante para Jefferson y Camila que puedan conocer dónde ustedes viven mentalmente. Recuerden, ustedes están en Colombia, pero su trabajo está en Orlando. Si ustedes no conocen qué es Orlando, cuáles son las fuentes de trabajo, si no ven en videos de YouTube los domingos a veces de, no sé, Orlando, el turismo, las fuentes de ingreso, si no tienen como ese conocimiento fuerte, no van a poder resolver varias preguntas que la gente les va a llamar a preguntar exactamente, ay, ¿tú qué sabes de no sé qué, cuánto y tú qué? Bloqueado. Entonces también es parte del conocimiento que cada persona tiene que desarrollar, sobre todo Cami y Jefferson, que no están acá, y Carol, obviamente, que ya conoce bastante, que es la UCF, cuáles universidades hay en Florida, cuáles son las mayores fuentes de empleo, cómo está creciendo la infraestructura médica, cuáles son los proyectos que vienen para el downtown. Todo eso es un conocimiento que se debe conocer y saber porque hay personas que les van a llegar a preguntar mucho de esas cosas y a ellos no le puede quedar ni la duda que ustedes no conocen dónde ustedes viven. Mucha gente les pregunta, ¿y la autopista no sé qué, y sé cuándo? Si ustedes no saben responder ese tipo de preguntas y quedan como, la gente los va a sentir como, no saben. Ayer un cliente me dijo, yo pregunté que dónde me quedaba esta comunidad, dónde me quedaba la autopista y dónde me quedaba esto, y me dijeron así, no sé. Y yo le desvié lo que estábamos hablando, pero esa no es la respuesta, porque obviamente el cliente quedó como, no tienen el conocimiento, ni de dónde vive. Y cuando uno está en una etapa preliminar, incluso para también los realtors, para que no los pase, Google Maps es nuestro mejor amigo. Entonces, en las llamadas y aún en mi computador, aunque ya no, digamos que no tengo esa consulta inicial en mi computador, tengo siempre el Google Maps. Y entonces cualquier dirección que el cliente te esté poniendo, yo simplemente la pongo en Google Maps y le pongo el iconito de la ruta y arrastro al downtown. Y mientras el cliente va hablando, yo le voy contestando como, sí, mira, eso queda 20 minutos del downtown. Pero no, sabes que si vas como a las 6, ahí son 25 minutos porque a esa hora hay tráfico. Entonces ahí ya el cliente tomo por completo la información que yo le estoy dando, como que se la estoy dando desde la experiencia, porque trato de darle como algo complementario. Como, mira, tal vez en las horas de tráfico más o menos te puedas tardar unos 5 minuticos más. Entonces el cliente, sí, ya, queda pues como mucho más tranquilo. Ahora, los últimos dos que nos quedan es el cliente a veces quiere esperar que baje el precio y el interés. Y llega mucha gente con el esquema mental de que puede bajar el precio y el interés. Y que mientras va a bajar el precio y el interés, porque definitivamente ellos tienen en su esquema mental que esas dos cosas pueden bajar al tiempo, entonces ellos van a tener más down payment. Lo primero que hay que hacer es explicarle la relación que existe, que es inversamente proporcional entre el precio y el interés. Si una persona quiere que baje el precio y que baje el interés, se va a morir esperando eso y hay que explicárselo. ¿Por qué? Porque si el interés baja, aumenta la cantidad de compradores y entonces el precio sube. O si el interés sube, como disminuye la cantidad de compradores, las negociaciones son más flexibles y el precio podría bajar, podría bajar. O sea, y eso es muy importante que aprendan a decirlo de esta forma, porque entonces estamos en un mercado que en bienes raíces es muy sólido. Mientras en otros estados el interés sube y la cantidad de compradores bajan, en Florida Central eso no pasa mucho. Entonces los precios en Florida Central no sufren un desplome que la gente a veces en su cabeza está esperando. Entonces, fase número 1, entender que el precio y el interés van a operar de forma inversamente proporcional y que no va a coexistir un escenario
en el que el precio esté bajo y el interés esté bajo, ¿ok? Una vez el cliente entiende que no va a coexistir un escenario en que el interés es bajo y el precio es bajo y va a empezar a entender esa relación, va a saber cuál es su mejor escenario, porque ustedes lo van a direccionar a eso. Cuando el cliente me dice eso y voy a ahorrar más down payment, yo le digo, cuéntame, ¿tú para qué quieres ahorrar más down payment? Ah, no, es que yo quiero una cuota mensual más baja. Entonces yo empiezo a explicarle, mira, si tú estás buscando una cuota mensual más baja, lo que más nos impacta la cuota mensual es el interés. Entonces, en este momento que el interés está por debajo del promedio del mercado que tenemos desde 1930, porque es así, porque Héctor no lo dijo, yo ya lo utilicé con un cliente y funcionó, como mira, el mercado ya lo hemos analizado desde 1930. El promedio de interés que nosotros tenemos en estas zonas del 7%. Ahorita estamos rondando el 6%. Quiere decir que en este momento el interés no está alto, el interés está bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo está comparando con pandemia. Si tú lo comparas con pandemia, el interés siempre va a ser alto para ti. Pero tienes que entender que un escenario como el que se dio ahí no es algo que se vaya a volver a repetir, porque la economía siempre encuentra la forma de balancearse. Aunque tuviéramos una crisis económica de esa manera, de nuevo ya estaríamos mejor preparados. Las crisis no se repiten de la misma forma, porque la economía siempre va estando más preparada. Entonces, no lo compares nunca con respecto de algo que no es promedio y que no puede ser posible que no vaya a volver a suceder nunca más, ¿cierto? Tienes que comprarlo con un promedio. Ahora, si tú lo estás comparando por un promedio, como el promedio está más o menos en los 7 y nosotros estamos más o menos en los 6, en este momento es que te puede quedar la cuota más baja porque el interés está bajo. El down payment no te va a afectar tanto la cuota como el interés. Es decir, si tú me dices, voy a esperar un año para poder tener más down payment, para que la cuota me quede más bajo, yo te voy a decir, si en un año te suben la tasa de interés, todo ese down payment extra que diste, te va a dejar en una cuota que muy probablemente pudiera ser la cuota que estás pagando este año y además pagaste un año adicional de renta. O sea, perdiste tu dinero un año más. Ahora, si las personas, si nosotros estuviéramos en un esquema económico en donde el interés estuviera de verdad muy alto, no como ahorita que no está alto, sino que si estuviera muy alto, es necesario explicarle al cliente algo que nosotros hemos repetido demasiado. Y es que el interés es algo que se puede cambiar con la refinanciación, el precio de la casa no. Entonces, si el interés está alto, quiere decir que el precio de la casa va a poder estar un poco más neutral, ¿cierto? Porque hay que venderles de entrada que los precios en Florida Central son sólidos y no van a caer por el piso. O sea, no tienes nada que esperar porque la idea mental que tienes de que todo va a caer y va a estar por el suelo no es real y no se va a dar, ¿cierto? Entonces, una vez tú explicaste eso, tienes que explicarle que se puede refinanciar. Lo que no se puede es cambiar el precio de la casa. Entonces, ese también es un buen escenario para comprar porque coges un buen precio de la casa y tal vez en un año o 2 años que tú veas una tasa que a tus ojos es más favorable, simplemente la refinancias y ya te quedaste con el precio de la casa abajo y has ganado la plusvalía que tienes en 2 años. Y la tasa de interés se puede cambiar. Es lo que Paula llama irse de cita con el interés y casarse con la casa. Yo le explico de una forma diferente, pero se basa en la misma idea. Cuando tú compras una casa, el precio a través de los años, de los 10 años que estés pagando en la casa, pues el precio de compra no cambia. Lo que cambia es la tasa de interés, pero existe la refinanciación y siempre tienes la opción de poder comprar, de poder refinanciar y tal vez bajar la tasa si es que baja, pero hay que empezar explicándole a la persona que la tasa no está alta y por qué no está alta, ¿ok? Ahora, para cerrar, hay algo que nos pasa y es que la persona quiere ver una casa. O sea, de repente nos llama y quiere ver una casa ya, quiere ver una casa mañana. Y entonces no podemos operar debajo de esa necesidad. Porque hay que explicarle a las personas el valor del tiempo.
Cuando tú le explicas a la gente que si tú ves una casa hoy y te enamoras de esa casa, pero no tienes una preaprobación, vas a haber perdido tu tiempo y también tus ilusiones, jugar con la parte emocional, entonces la persona va a entender que el momento para ver casas es cuando esté preparado para ver casas. Pero eso nunca lo va a entender si tú no le indicas en la conversación un gran valor de lo que es el tiempo y representa el tiempo. Se recién conectó a la persona. Un segundo que lo voy a mover con la... Entonces, si tú no le explicas a la persona lo que es el tiempo y representa el tiempo, pues nunca lo va a entender y poderlo procesar. Entonces hay que explicarle que ese tiempo y esa ilusión que le dio a encontrar la casa que quería, todo eso se va a perder porque muy probablemente cuando reaccione, mientras manda documentos, mientras el lender los estudia, mientras todo se revisa, esa casa ya se fue. Entonces no vamos a hacer visitas presenciales de casas de personas que no tengan una preaprobación mínimamente. ¿Ok? Y ya, creo que acá pudimos como abarcar todo lo que más sucede. Creo que hay varias herramientas para poder argumentar y explicar al cliente cómo proceder y cuáles son los tiempos. De todas maneras, pudiéramos armar como una sesión de objeciones fase 2 si cualquiera comercial o realtor tiene alguna objeción que haya tenido que no haya podido manejar, yo pudiera armar como una parte 2. ¿Ok? Listo, Carol, excelente presentación, la verdad, te fajaste, siempre nos sorprendes con una información de mucho valor. Te felicito por eso. Gracias. Gracias, chicos. Cualquier Gracias, Carol. cosa que quedara por fuera la podemos abarcar en una versión 2. Lo que dice Carol, sobre todo los chicos, bueno, realtors y Cami, Dani y Jefferson que están recibiendo llamadas, seguramente les van a llegar que no encajan de pronto en lo que Carol nos acaba de decir, o objeciones que se salen de lo común y son raras. Normalmente siempre se pueden encasillar en las mismas, porque siempre se repiten. Pero si les llega a pasar alguna otra, por favor, anótenla, escríbanla y déjenos saber y la podemos trabajar. Que si les vuelve a pasar, ya ustedes van a estar súper preparados. Pero si no lo la dicen y no la anota, pues no podemos contrarrestar eso, porfis. Entonces, Carol, cualquier cosita, la